Al cumplir 70 años, algo cambia, aunque nadie te lo diga directamente. No es solo el número, no es solo una cifra más en el calendario. Es una frontera silenciosa, un punto en el que el cuerpo, la mente y la forma en que ves la vida comienzan a reorganizarse, quieras o no. Y aquí está lo importante. No se trata de algo negativo, pero tampoco es algo que puedas ignorar. La mayoría de las personas llegan a esta etapa con una mezcla extraña de orgullo y desconcierto. Por un lado, han sobrevivido, han construido, han amado, han perdido, han aprendido. Pero por otro, empiezan a notar cosas que antes no estaban ahí. Pequeños cambios que al principio parecen insignificantes, hasta que dejan de serlo. Porque la verdad es esta, hay procesos que se activan automáticamente al llegar a esta edad. No piden permiso, no negocian, simplemente ocurren. El primero de estos cambios es más profundo de lo que parece, y no tiene que ver con el cuerpo, sino con la percepción del tiempo. A los 70, el tiempo deja de sentirse infinito. Ya no es ese recurso abstracto que siempre parecía sobrar. Se vuelve concreto, visible, incluso a veces urgente. Y esto no significa que estés cerca del final, como muchos temen. Significa que tu mente empieza a valorar el tiempo de forma distinta. Antes era fácil posponer, decir algún día, pensar que todavía había margen para intentar, corregir, empezar de nuevo. Pero ahora ese algún día se transforma en una pregunta más directa. ¿Cuándo, si no es ahora? Este cambio puede generar incomodidad, incluso miedo, porque obliga a enfrentar decisiones que llevaban años evitándose. Relaciones que nunca se resolvieron, sueños que quedaron a medias, versiones de uno mismo que nunca se exploraron. Pero aquí está el contraste que casi nadie menciona. Esta nueva percepción del tiempo también es un regalo. Porque cuando entiendes que el tiempo es limitado, dejas de desperdiciarlo en lo irrelevante. Empiezas a notar cómo ciertas preocupaciones pierden peso. Opiniones ajenas que antes importaban demasiado, ahora simplemente dejan de importar. Conflictos innecesarios ya no valen la pena. Y lo que antes parecía urgente, ahora se revela como trivial. Es como si de repente tuvieras un filtro más preciso para decidir qué merece tu energía y qué no. Y eso cambia todo. Ahora bien, junto con esta transformación mental, aparece otro fenómeno inevitable. El cuerpo comienza a hablar más fuerte. No es que de repente falle por completo, no es un colapso. Es algo más sutil, pero constante. Pequeñas señales. Fatiga que tarda un poco más en irse. Dolores que aparecen sin aviso claro. Recuperaciones más lentas. Y aquí es donde muchas personas cometen un error silencioso, pero peligroso. Intentan ignorarlo. Siguen actuando como si nada hubiera cambiado, como si el cuerpo fuera el mismo de hace 20 o 30 años. Pero el cuerpo no funciona así. A los 70 exige algo distinto. Atención consciente. Porque aunque pierde ciertas capacidades, también gana algo muy valioso: capacidad de adaptación. Si se le cuida correctamente. El problema no es envejecer. El problema es no ajustar la forma en que te relacionas con tu propio cuerpo. Y esto nos lleva a algo aún más interesante. A esta edad, el cuerpo deja de tolerar excesos como antes. Ya no compensa malos hábitos con la misma facilidad. Lo que antes era un pequeño descuido, ahora puede convertirse en un problema más serio. Pero otra vez, aquí aparece el contraste. Esa misma sensibilidad que parece una debilidad, en realidad puede convertirse en una ventaja. Porque cuando el cuerpo responde más claramente a lo que haces, también te da señales más precisas para mejorar. Comer mejor se nota más. Dormir bien se siente más. Moverse regularmente tiene un impacto más evidente. Es como si el sistema se volviera más honesto. Y esa honestidad, si la escuchas, puede guiarte hacia una calidad de vida sorprendentemente alta. Sin embargo, hay otro cambio que suele ser más difícil de aceptar. Y no tiene que ver ni con el tiempo,
ni con el cuerpo, sino con el rol que ocupas en el mundo. A los 70, muchas personas dejan de ser el centro de ciertas dinámicas. Ya no están en la etapa de construir desde cero, ni de competir constantemente, ni de demostrar su valor a cada momento. Y para algunos, esto se siente como una pérdida, como si poco a poco se volvieran invisibles. Pero esta percepción, aunque común, no es del todo precisa. Lo que realmente ocurre es un cambio de posición, de protagonista activo a figura de referencia. Y aquí es donde muchos se confunden, porque intentan aferrarse a un rol que ya no corresponde a esta etapa, en lugar de descubrir el nuevo tipo de influencia que ahora pueden tener. Una influencia más silenciosa, pero más profunda. Ya no se trata de hacer más, se trata de entender mejor. Ya no se trata de correr más rápido, se trata de ver más claro. Y quienes logran hacer este cambio, descubren algo que otros nunca llegan a experimentar. Una forma de poder que no depende de la fuerza, ni de la velocidad, ni de la validación externa, sino de la claridad. Pero este cambio no ocurre automáticamente. Requiere soltar ciertas ideas antiguas sobre lo que significa valer o importar. Y eso, para muchos, es uno de los mayores desafíos de esta etapa. Porque implica redefinirse. Y redefinirse siempre incomoda. Aún así, quienes atraviesan este proceso, descubren que hay una libertad inesperada al otro lado. Una libertad que no viene de tener más opciones, sino de necesitar menos. Y esa diferencia lo cambia todo. Pero hay algo más que empieza a cambiar a esta edad, y es mucho más silencioso, aunque sus efectos se sienten profundamente en la vida diaria. Las relaciones. A los 70, el círculo social ya no es el mismo. Algunas personas ya no están, otras se han distanciado. Y aunque esto puede parecer simplemente parte del paso del tiempo, en realidad revela algo más importante. La forma en que eliges con quién compartir tu vida se vuelve mucho más selectiva. Ya no hay energía para relaciones vacías. Ya no hay paciencia para conversaciones superficiales que no llevan a nada. Lo que antes se toleraba por compromiso, ahora empieza a incomodar. Y aquí aparece un fenómeno interesante. Muchas personas comienzan a reducir su círculo, pero al mismo tiempo, las conexiones que mantienen se vuelven más profundas. Esto no es aislamiento, es depuración. Es el resultado de una vida entera aprendiendo, a veces de forma difícil, quién suma y quién resta. Sin embargo, este proceso no siempre es fácil, porque implica aceptar pérdidas, no solo físicas, sino también emocionales. Amistades que ya no encajan, dinámicas familiares que cambian, roles que se transforman. Y aquí es donde muchos cometen otro error, confundir la soledad con el vacío. No es lo mismo estar solo que sentirse vacío. Y a los 70, aprender esa diferencia se vuelve crucial. Porque la soledad, cuando es elegida o comprendida, puede ser un espacio de calma, de reflexión, incluso de crecimiento interior. Pero cuando se interpreta como abandono o falta de valor, puede convertirse en una carga pesada. La clave está en cómo se vive. Y eso nos lleva a otro cambio inevitable. La relación contigo mismo se vuelve más clara. A esta edad ya no hay tantas distracciones, ya no hay tanta prisa. Y en ese silencio relativo, muchas personas se encuentran frente a sí mismas de una manera más directa que nunca antes. Para algunos, esto es incómodo, porque significa ver cosas que antes podían ignorarse. Decisiones que no se tomaron, palabras que no se dijeron, versiones de sí mismos que quedaron en el camino. Pero para otros, este mismo proceso se convierte en una oportunidad de reconciliarse, de entender que la vida no se trata de haber hecho todo perfecto, sino de integrar lo vivido con honestidad.
Y aquí aparece algo que no se puede forzar, pero sí se puede permitir: la sabiduría. No la sabiduría teórica, no la que se aprende en libros, sino la que surge cuando dejas de pelear con tu propia historia. Porque a los 70 ya no tiene sentido seguir intentando ser alguien que no fuiste. Lo que empieza a tener valor es aceptar quién eres, con todo lo que eso implica. Y esa aceptación, cuando es real, tiene un efecto poderoso. Reduce el conflicto interno. Ya no hay tanta necesidad de compararse. Ya no hay tanta urgencia por demostrar. Ya no hay tanto ruido mental intentando justificar cada decisión. Y en ese espacio aparece algo que muchas personas persiguen durante toda su vida sin encontrar: una sensación de paz más estable. Pero no todo es interno. Hay otro cambio que ocurre, y tiene que ver con cómo el mundo responde a ti. A los 70, la sociedad empieza a tratarte de manera distinta. A veces con respeto, a veces con indiferencia, a veces incluso con cierta condescendencia. Y esto puede ser desconcertante, porque durante décadas, tu identidad estuvo ligada a lo que hacías, a lo que producías, a cómo contribuías de forma visible. Pero ahora, ese tipo de reconocimiento puede disminuir. Y aquí surge una pregunta incómoda, pero esencial. ¿Quién eres cuando ya no necesitas demostrar nada? Para muchos, esta pregunta genera una sensación de pérdida, como si una parte importante de su valor se hubiera desvanecido. Pero esa interpretación tiene una trampa, porque asume que el valor personal depende exclusivamente de la validación externa. Y a esta edad, esa idea empieza a desmoronarse. No porque el mundo cambie, sino porque tú tienes la oportunidad de cambiar cómo te defines. Y este cambio, aunque difícil, puede ser liberador. Porque cuando dejas de depender tanto de la mirada externa, recuperas algo que siempre estuvo allí, pero que muchas veces pasó desapercibido: tu propio criterio. Empiezas a decidir desde dentro, no desde la expectativa de otros. Empiezas a vivir con menos ruido y más intención. Pero claro, este proceso no es automático. Requiere un ajuste mental que no todos están dispuestos a hacer. Algunos se quedan atrapados en la nostalgia, en la comparación constante con lo que eran antes, en la resistencia al cambio. Y eso genera sufrimiento innecesario. Porque el problema no es que la vida cambie. El problema es querer que siga siendo igual. Y a los 70, esa resistencia se vuelve más evidente que nunca. Sin embargo, quienes logran adaptarse descubren algo importante. Cada etapa tiene su propio tipo de riqueza. No es la misma que a los 30 o a los 50. Es distinta. Menos visible tal vez, pero no menos valiosa. Es una riqueza que tiene que ver con la perspectiva, con la capacidad de ver patrones, de entender lo que realmente importa. Y eso no se improvisa, se construye con los años. Por eso, aunque muchos ven esta etapa como un cierre, en realidad también puede ser una apertura. Una apertura a una forma de vivir más consciente, más intencional, más alineada con lo esencial. Pero para llegar ahí, hay que atravesar ciertos cambios que no siempre son cómodos. Y aún faltan algunos de los más importantes. Y entre esos cambios inevitables, hay uno que suele pasar desapercibido al principio, pero que, con el tiempo, redefine por completo la manera en que vives cada día. Tu energía ya no es infinita, y empieza a volverse un recurso que debes administrar con intención. Antes, podías permitirte desgastarte sin pensar demasiado. Podías decir sí a casi todo, asumir múltiples responsabilidades, moverte constantemente, incluso ignorar el cansancio. Y aunque eso tenía un costo, el cuerpo respondía. Pero a los 70, esa lógica deja de funcionar. No porque pierdas tu capacidad, sino porque tu sistema empieza a exigir algo diferente: eficiencia. Cada actividad, cada compromiso, cada interacción comienza a tener un peso más evidente. Y lo que antes era solo un poco cansado,
ahora puede dejarte agotado por más tiempo del que esperabas. Y aquí aparece una decisión clave: seguir viviendo como si nada hubiera cambiado, o empezar a elegir con más cuidado dónde colocas tu energía. Porque la diferencia entre una vida pesada y una vida equilibrada en esta etapa no depende tanto de lo que haces, sino de lo que decides no hacer. Este es un cambio sutil pero poderoso. Aprender a decir no deja de ser una cuestión de carácter y se convierte en una necesidad de bienestar. No a compromisos innecesarios, no a conversaciones que drenan, no a hábitos que ya no aportan. Y aunque al principio puede sentirse incómodo, incluso egoísta, con el tiempo se vuelve evidente que no se trata de rechazar la vida, sino de proteger la calidad de la que te queda. Pero la energía determina cómo se vive ese tiempo. Ahora bien, junto con este ajuste, aparece otro fenómeno interesante. Comienzas a valorar más los momentos simples. Cosas que antes pasaban desapercibidas, una conversación tranquila, un paseo sin prisa, una comida sin interrupciones, empiezan a adquirir un peso distinto. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tu forma de percibirlo se ha afinado. Es como si, al reducir el ruido, pudieras notar detalles que siempre estuvieron ahí. Y esto tiene una explicación más profunda de lo que parece. Durante gran parte de la vida, la mente está orientada hacia el logro, hacia el siguiente objetivo, hacia lo que falta. Pero a los 70, esa orientación pierde fuerza. Y en su lugar, aparece algo más presente: la capacidad de apreciar. Pero aquí viene el contraste. Para algunas personas, este cambio se vive como una pérdida de ambición, como una especie de apagamiento, como si ya no hubiera nada por lo que esforzarse. Mientras que para otras, se convierte en una forma completamente nueva de riqueza. Porque descubren que no todo valor está en alcanzar más, sino en experimentar mejor. Y esta diferencia no depende de la edad, depende de la interpretación. Sin embargo, hay otro aspecto que también comienza a hacerse más evidente, y que muchas veces se evita hablar de él directamente: la relación con la incertidumbre. A los 70, el futuro ya no se percibe como una extensión amplia y abierta. Se vuelve más impredecible, más frágil en cierto sentido. Y esto puede generar una sensación de inseguridad. No necesariamente miedo constante, pero sí una conciencia más clara de que no todo está bajo control. Y aquí nuevamente aparecen dos caminos. Uno es resistirse, intentar aferrarse a certezas, preocuparse en exceso, anticipar problemas, vivir en alerta constante. El otro es desarrollar una relación distinta con la incertidumbre. Que no todo depende de uno. Y que, dentro de ese margen de lo desconocido, aún es posible vivir con calma. Este segundo camino no es fácil. Requiere soltar una ilusión que acompañó durante años: la idea de control absoluto. Pero cuando se logra, produce un efecto profundo. Reduce la ansiedad innecesaria, permite enfocarse en lo que sí está al alcance, y abre espacio para una forma de tranquilidad más realista. No basada en tener todo resuelto, sino en saber adaptarse a lo que venga. Y esto conecta con otro cambio importante: la forma en que enfrentas los problemas. Antes, muchos desafíos se abordaban con urgencia, con intensidad, con una necesidad de resolver rápido. Pero a esta edad, esa reacción empieza a transformarse. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tu forma de verlos cambia. Empiezas a reconocer que no todo requiere la misma energía, que algunas cosas se resuelven solas, que otras no tienen solución inmediata, y está bien. Y esta perspectiva reduce el desgaste. Te permite responder en lugar de reaccionar, elegir en lugar de precipitarte. Pero como en todo, este cambio no es automático. Hay quienes siguen atrapados en patrones antiguos, reaccionando con la misma intensidad de siempre. Y eso, a esta edad, pasa factura. Porque la tolerancia al estrés también cambia. El cuerpo ya no procesa la tensión de la misma manera. La mente tampoco.
Y por eso, aprender a gestionar el estrés deja de ser opcional y se vuelve esencial. Sin embargo, dentro de todos estos ajustes, hay uno que, si se comprende bien, puede transformar completamente esta etapa de la vida. Y tiene que ver con algo que muchos no esperan: la posibilidad de redefinir el propósito. Existe una creencia extendida de que el propósito pertenece a las etapas tempranas o medias de la vida, como si después de cierto punto solo quedara mantenerse. Pero esa idea es limitada, porque el propósito no siempre está ligado a construir algo grande o visible. A veces, se trata de algo más íntimo, de cómo eliges vivir lo cotidiano, de cómo impactas a las personas cercanas, de cómo utilizas lo que has aprendido. Y a los 70, tienes algo que antes no tenías en la misma medida: perspectiva acumulada. La capacidad de ver con claridad lo que realmente importa. Y eso, bien utilizado, puede convertirse en una forma de propósito profundamente significativa. No necesariamente espectacular, pero sí auténtica. Y cuando ese sentido de propósito empieza a redefinirse, ocurre algo que pocas personas anticipan. Cambia también la forma en que entiendes tu propia historia. Durante muchos años, es común mirar hacia atrás con juicio, pensar en lo que faltó, en lo que pudo hacerse mejor, en las decisiones que habrían cambiado el rumbo. Esa voz crítica suele estar muy presente, incluso si no siempre es consciente. Pero a los 70, esa narrativa interna puede empezar a transformarse. No porque el pasado cambie, sino porque tú cambias la forma de interpretarlo. Empiezas a ver patrones que antes no veías, a entender por qué hiciste lo que hiciste en ciertos momentos, a reconocer que muchas veces actuaste con las herramientas que tenías en ese entonces, no con las que tienes ahora. Y este cambio de perspectiva puede generar algo muy poderoso: una forma de reconciliación interna. No se trata de justificar todo, se trata de comprender. Porque cuando comprendes, el peso emocional de muchas experiencias comienza a disminuir. Cargas que llevabas durante años empiezan a soltarse, no porque desaparezcan, sino porque dejan de dominar tu presente. Pero aquí aparece un punto clave: esta reconciliación no ocurre automáticamente con la edad. No es un premio garantizado por cumplir años. Es una posibilidad. Y depende de si estás dispuesto a mirar hacia atrás con honestidad, sin caer en la trampa de la culpa constante o del autoengaño. Algunas personas evitan este proceso. Prefieren no revisar su historia, no cuestionar ciertas decisiones, no abrir conversaciones pendientes. Y aunque eso puede dar una sensación temporal de comodidad, también limita algo importante: la posibilidad de cerrar ciclos de verdad. Porque hay asuntos que no se resuelven con el tiempo, se resuelven con atención. Y a los 70, el tiempo se vuelve un recordatorio claro de que dejar cosas sin resolver tiene un costo. Ahora bien, junto con esta revisión interna, surge otro cambio que impacta profundamente la calidad de vida: la forma en que experimentas la gratitud. Puede sonar simple, incluso repetido, pero aquí no se trata de una idea superficial. Se trata de un cambio real en la forma en que registras la experiencia. Cuando has vivido lo suficiente, cuando has pasado por pérdidas, logros, errores y aprendizajes, tu capacidad de valorar lo que tienes puede volverse más aguda. Pero otra vez, esto no es automático. Hay personas que al llegar a esta etapa se enfocan más en lo que ya no tienen, en lo que se fue, en lo que cambió, y desde ahí, la experiencia se vuelve más limitada. Mientras que otras hacen un giro sutil pero decisivo. Empiezan a enfocarse en lo que permanece, en lo que aún está disponible, en lo que todavía se puede disfrutar, en lo que sigue teniendo sentido. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, transforma completamente la vivencia diaria. Porque la atención, al final, define la experiencia. Pero hay otro aspecto que también empieza a hacerse más evidente,
y que muchas veces genera incomodidad: la necesidad de depender de otros en ciertos momentos. Para alguien que ha sido independiente durante décadas, este cambio puede ser difícil de aceptar. No necesariamente se trata de una dependencia total. A veces, es algo puntual. Apoyo en ciertas tareas, en decisiones médicas, en aspectos logísticos. Pero incluso ese nivel puede activar una resistencia interna. Porque toca algo profundo: la identidad. La idea de ser autosuficiente, de poder resolver todo por uno mismo, ha sido parte central de muchas vidas. Y cuando esa idea empieza a ajustarse, puede sentirse como una pérdida. Pero aquí es donde aparece otro contraste importante. Aceptar ayuda no es lo mismo que perder valor. De hecho, en muchos casos, requiere más claridad y fortaleza que negarla. Porque implica reconocer límites sin que eso defina completamente quién eres. Y además, abre la puerta a algo que muchas veces se subestima: la conexión. Permitir que otros participen en tu vida, incluso en aspectos donde antes no era necesario, puede fortalecer vínculos de una manera distinta, más honesta, más directa, más humana. Sin embargo, esto solo ocurre cuando se vive desde la aceptación, no desde la resignación. Porque no es lo mismo decir "no me queda otra" que decir "esto también forma parte de esta etapa". Y esa diferencia cambia completamente la experiencia. Ahora bien, dentro de todos estos cambios, hay uno que, aunque no siempre se menciona, tiene un impacto profundo en cómo se vive el día a día: la relación con el silencio. A lo largo de la vida, el silencio muchas veces se evita. Se llena con ruido, con actividad, con distracciones constantes. Pero a los 70, el silencio empieza a aparecer con más frecuencia. Y dependiendo de cómo lo vivas, puede ser incómodo o profundamente enriquecedor. Para algunos, el silencio amplifica pensamientos que preferirían evitar, recuerdos, preocupaciones, sensaciones no resueltas. Pero para otros, el silencio se convierte en un espacio de claridad. Un lugar donde la mente se ordena, donde las emociones se procesan, donde la vida se entiende con más profundidad. Y este cambio no depende del entorno, depende de la relación que desarrollas con ese espacio. Porque el silencio, en sí mismo, no es vacío. Es contenido sin distracción. Y aprender a habitarlo puede ser una de las habilidades más valiosas en esta etapa. Finalmente, todos estos cambios, el tiempo, el cuerpo, las relaciones, la energía, la perspectiva, el propósito, convergen en algo que define esta etapa más que cualquier otra cosa: la conciencia. No en un sentido abstracto, sino práctico. Ser más consciente de lo que haces, de lo que eliges, de lo que vale la pena y de lo que ya no. Y esa conciencia, bien utilizada, puede transformar completamente la experiencia de cumplir 70. Porque aunque hay cosas que ocurren quieras o no, la forma en que las vives sigue estando, en gran medida, en tus manos. Y es precisamente en este punto donde muchas personas se dan cuenta de algo que cambia por completo su manera de vivir esta etapa. No todo lo que sucede al cumplir 70 es una pérdida, pero sí todo exige una decisión. Porque después de todo lo que has visto, de todo lo que has vivido, de todo lo que has superado, ya no puedes darte el lujo de vivir en automático. A esta edad, cada elección pesa más. No porque sea más grave, sino porque es más consciente. Y aquí aparece la última de estas realidades inevitables. La claridad ya no se puede evitar. Puedes ignorarla por un tiempo, puedes distraerte, puedes seguir patrones antiguos, pero en el fondo sabes. Sabes qué te hace bien, sabes qué te desgasta, sabes qué relaciones tienen sentido y cuáles solo se sostienen por costumbre. Y esa claridad, aunque poderosa, también puede ser incómoda, porque elimina excusas. Ya no es tan fácil decir "no me di cuenta" o "no sabía". A los 70, en muchos aspectos, sí sabes.
Y eso te coloca frente a una responsabilidad distinta. La responsabilidad de elegir en coherencia con lo que ya entendiste. Pero aquí está el matiz importante. Esto no significa vivir con presión. No se trata de hacerlo todo perfecto, ni de corregir cada detalle del pasado. Se trata de algo mucho más simple, y al mismo tiempo, más desafiante. Alinear tus decisiones con tu bienestar. Alinear tu tiempo con lo que realmente importa. Alinear tu energía con lo que te da vida, no con lo que te la quita. Y aunque suene evidente, en la práctica no siempre lo es. Porque durante años, muchas decisiones se tomaron por obligación, por expectativa, por inercia. Y cambiar ese patrón requiere atención. Pero cuando se logra, incluso parcialmente, el efecto es claro. La vida se siente más ligera. No porque desaparezcan los problemas, sino porque dejas de añadir peso innecesario. Ahora bien, dentro de esta claridad, también aparece una pregunta que tarde o temprano todos enfrentan en esta etapa. ¿Qué quiero hacer con el tiempo que tengo? No desde el miedo, no desde la urgencia desesperada, sino desde la honestidad. Y las respuestas pueden ser muy distintas. Algunos descubren que quieren compartir más, estar presentes en la vida de sus hijos, de sus nietos, de las personas cercanas. Otros sienten la necesidad de cerrar ciclos, tener conversaciones pendientes, decir cosas que quedaron guardadas. Y hay quienes, por primera vez en mucho tiempo, se permiten hacer algo solo por el hecho de que les gusta, sin justificarlo, sin convertirlo en productividad, sin buscar validación, solo porque sí. Y ese tipo de decisiones, aunque pequeñas en apariencia, tienen un impacto profundo, porque devuelven una sensación de control real, no sobre todo lo que ocurre, pero sí sobre cómo eliges vivirlo. Sin embargo, hay algo más que no se puede ignorar, y es que junto con toda esta claridad, también puede aparecer una sensación sutil de despedida. No necesariamente constante, no necesariamente triste, pero sí presente en ciertos momentos, en recuerdos que vuelven con más fuerza, en personas que ya no están, en etapas que claramente quedaron atrás. Y esto es natural. Forma parte del proceso de tomar conciencia del paso del tiempo. Pero aquí es donde muchas personas se dividen en dos caminos muy distintos. Unos se quedan atrapados en esa sensación, mirando constantemente hacia atrás, comparando, sintiendo que lo mejor ya pasó. Mientras que otros hacen algo diferente. Integran el pasado, pero no viven en él. Lo reconocen, lo valoran, aprenden de él, pero mantienen su atención en el presente. Y esta diferencia es clave, porque aunque el pasado da contexto, es el presente el que define la experiencia. Y a los 70, el presente puede ser más rico de lo que muchos imaginan, si se vive con la actitud adecuada. No con negación, no con ingenuidad, sino con una combinación de realismo y apertura. Realismo para aceptar lo que cambia. Apertura para aprovechar lo que aún es posible. Porque sí, hay límites, eso es innegable. Pero dentro de esos límites sigue habiendo espacio. Espacio para aprender, para disfrutar, para conectar, para sentir. Y ese espacio, aunque más definido que antes, no es menos valioso. De hecho, para muchos, se vuelve más significativo precisamente por eso. Porque ya no está garantizado. Y cuando algo no está garantizado, se aprecia de otra manera. Así que, si hay algo que realmente ocurre al cumplir 70, más allá de todos los cambios físicos, mentales y emocionales, es esto. La vida deja de ser algo que simplemente pasa, y se convierte en algo que eliges cómo vivir. No en todos sus detalles, no en todas sus circunstancias, pero sí en la forma en que respondes a ella. Y esa diferencia, aunque invisible desde fuera, lo cambia todo por dentro.